Mi nombre es Daniel Mercer. El 19 de abril de 2025. Morí bajo la superficie del lago Crescent durante exactamente 3 minutos. Lo que experimenté en esa breve muerte no fue un sueño ni una alucinación. Fui llevado, guiado, presenciado. Los pleiadianos, sí, ellos, revelaron una versión de la Tierra que espero que nunca se haga realidad. Pero me dijeron que hablara y sé que has sido elegido para escucharlo. No se trata de religión o teoría. Es una advertencia, un mensaje desde más allá del velo. Porque todo lo que vi comienza en mayo de 2025. No fue un día dramático. No hubo ningún mal augurio, ningún tirón espiritual, simplemente una tarde de primavera cualquiera. Había realizado un retiro de fin de semana en solitario en Lake Crescent, Washington, un lugar conocido por sus profundas aguas azules y su inquietante silencio. No tenía idea de que estaba a punto de encontrar la muerte debajo de él. Recuerdo preparar café esa mañana y revisar mis correos electrónicos. Tenía algunas fechas límite de trabajo, algunas facturas impagas y un mensaje sin abrir de mi exesposa. La misma vida de siempre, los mismos viejos pensamientos, pero no podía evitar la necesidad de ir a nadar. Algo que no había hecho en años. Soy un nadador decente, pero nada olímpico. Aún así, el lago estaba en calma y algo en él parecía magnético. ¿Alguna vez has sentido que una masa de agua te está llamando? Me pregunté en voz alta mientras me ataba los cordones de los zapatos. Parece una locura ahora, pero no estaba bromeando. En el momento en que entré al agua, un escalofrío me recorrió, más profundo que el frío, como si la temperatura descendiera dentro de mis huesos. Y entonces el cielo se oscureció, rápidamente. Lo que era un cielo pacífico se nubló en menos de 60 segundos. Sin previo aviso, sin viento, solo un instante de silencio negro. Miré hacia arriba y vi su reflejo en el agua, como si el mundo mismo hubiera parpadeado. Me giré para nadar hacia atrás, tal vez 30 pies, y luego golpeó. Una pared de agua que surgía de la nada se estrelló contra mí y me hundió. Ni truenos ni relámpagos, solo oscuridad líquida. Luché. Realmente lo hice. Pero la presión no fue la adecuada. Pesado, antinatural, como si el lago me estuviera reteniendo. Y así, todo se rompió. He visto tormentas. Este no fue uno. Mientras me hundía, el mundo de arriba se volvió estático y amortiguado. Todavía podía ver la luz, pero estaba distante, como si intentara nadar a través de aceite espeso. ¿Por qué pesa tanto?, pensé, golpeteando el agua. ¿Por qué esto parece intencional? No estaba en pánico todavía. Al principio no. Me decía a mí mismo que podía salir a la superficie, pero con cada golpe hacia arriba, algo me empujaba hacia abajo, como manos hechas de agua. En el momento en que comenzó el pánico, todo se redujo. Recuerdo haber gritado bajo el agua. Estúpido, lo sé, y tragar un trago completo del lago. Mi cuerpo se estremeció. Todo se quemó. Sentí que mi pecho se contraía. Luego haga clic. Es la única manera en que puedo explicarlo. Un clic dentro de mi alma. Como si se hubiera accionado un interruptor. Todo quedó en silencio. Mis pulmones dejaron de suplicar. Mi mente dejó de dar vueltas. Mi cuerpo se rindió. Y algo más se hizo cargo. Fue entonces cuando empezó. El agua a mi alrededor cambió. Se volvió ligero, tierno. Ya no me estaba ahogando. Ya no estaba en ningún lado. El peso se levantó y mi cuerpo se disolvió, no en la muerte, sino en la conciencia. Los colores se arremolinaban en el agua como pintura viva. Blues que nunca he visto en la tierra. Los sonidos vibraron en mi mente como cristales cantores. Y entonces, sin previo aviso, el lago desapareció por completo. Y yo estaba de pie,
Plenamente consciente, en un espacio blanco sin paredes. Daniel Mercer, dijo una voz, cruzaste prematuramente, pero te esperaban. Me volví y parado frente a mí no había ningún ser humano. No estás muerto en cuerpo, dijo el ser con calma. Pero tu esencia está aquí. La voz no salió de una boca. Vino de todas partes. Como si toda la habitación, el espacio o la dimensión en la que me encontraba hablaran como uno solo. La figura que tenía ante mí era alta, de al menos 2,5 metros, humanoide, pero demasiado fluida para ser llamada hombre o mujer. Su piel brillaba como la luz que atraviesa el agua con tonos que nunca había visto. Sus ojos, oh Dios, los ojos, interminables, como mirar una galaxia entera que hubiera decidido centrarte en ti. No estás aquí para ser juzgado, decía. Estás aquí para aclarar. No podía hablar. Mi voz no funcionó, pero mis pensamientos sí. ¿Qué es este lugar? ¿Quién eres? El ser ladeó la cabeza, casi divertido. Somos los que una vez llamaron los pleiadianos, los guías del cúmulo de estrellas 7, los observadores, los registradores, los mensajeros. Nunca había creído en extraterrestres ni en maestros ascendidos ni en seres de luz galácticos. Apenas creía en mí mismo. ¿Por qué yo? Pregunté en silencio. Porque estuviste cerca del velo y porque tu futuro tiene peso. El pleiadiano levantó la mano y una corriente de hilos brillantes apareció en el aire. Se retorcían y movían como luz consciente. Estos son caminos potenciales de vuestro mundo. La mayoría se inclinan hacia la ruina, pero no están escritos en piedra. Luego señaló un hilo brillante, más brillante pero más delgado que el resto. Este es el punto de fractura de mayo de 2025. Lo que sucede aquí lo cambia todo. Y así, fui arrastrado hacia adelante nuevamente hacia la visión. No había túnel, ni puerta, ni tribunal. Cruzar fue como deslizarse a través de la tela. Una capa de la realidad que da paso a una capa más profunda a la que se supone que no debemos acceder hasta la muerte. No fue aterrador. Era sagrado, como entrar en la mente del universo. Y ya no estaba solo. 3 seres pleiadianos más me rodearon. Cada uno irradiaba energía distinta, uno se sentía como la verdad, otro como un recuerdo y el otro como el tiempo. No hablaron con palabras. Transmitieron conocimiento. No se te muestra para ti, dijo uno, sino para la transmisión. Ahora eres un recipiente. Luego silencio. No un silencio vacío, sino un silencio preñado, como si todo estuviera a punto de suceder de repente. De repente, el espacio se abrió y me paré en lo que parecía una montaña alta en el cielo. La tierra giraba debajo de mí, pero no como el globo terráqueo en las aulas. Palpitó. Respiró. Y luego se estremeció. Vi una sombra moverse por la superficie del planeta. Rápido, inteligente, estratégico. Ni una nube, ni una bomba, ni una guerra. Es una convergencia, dijo el pleiadiano. Y comienza en mayo de 2025. El silencio se hizo añicos y vi que el aterrador futuro comenzaba a desarrollarse. Todo el mundo habla de ver un túnel cuando muere. Pero lo que experimenté no fue un túnel en absoluto. En realidad, era más como un pliegue. Fui arrastrado hacia un lado, no hacia adelante, como si el tiempo se doblara sobre sí mismo y quedé atrapado en el pliegue. Imagínese estar entre 2 espejos uno frente al otro con reflejos que se extienden hasta el infinito. Esa es la mejor manera en que puedo describirlo. Ahora estás fuera del tiempo lineal, me dijo el guía pleiadiano. Este es el corredor de convergencia donde se tocan las probabilidades. A mi alrededor no había paredes ni luz, sino franjas de recuerdos que flotaban como carretes de película, cada una brillando, vibrando y moviéndose. Algunos parecían pacíficos, otros caóticos, pero todos se sentían vivos.
Instintivamente extendí la mano para tocar uno e inmediatamente me inundaron visiones. Una niña llorando en una ciudad en llamas. Un campo de niños cantando bajo un cielo rojo sangre. Continentes enteros se oscurecieron como redes eléctricas fallando una por una. Estos son caminos, dijo el ser. Ninguno de ellos se solucionó, pero todos probablemente. Retrocedí, sacudido. ¿Por qué mostrarme esto? El ser no respondió de inmediato. En cambio, extendió su mano y todo el corredor comenzó a girar a mi alrededor como una rueda. Porque sois de un camino, pero debéis llevar advertencia a muchos. Entonces, de repente, todos los caminos colapsaron en un punto de luz, como la punta de una lanza apuntando a la tierra. Un solo momento, un solo mes. Mayo de 2025, dijo el ser. El punto de fractura, la prueba de tu tierra. A medida que el corredor de convergencia se disolvía, me encontré parado en un vasto plano, no de tierra o hierba, sino de memoria. Cada paso que di fue recibido con ecos de elecciones. Algunos lo lograron, otros fallaron. Se sentía como una tierra de nadie espiritual. Estás en el reino intermedio, dijo mi guía, donde el alma se prepara o resiste. A mi alrededor había seres. Algunos parecían humanos, otros solo vagamente. No estaban sufriendo. No se regocijaban. Estaban buscando, revisando, desempaquetando sus vidas como maletas en un puesto de control espiritual. Miré fijamente a una mujer sentada en silencio en un banco hecho de luz. Ella me miró como si reconociera mi alma. Aún tienes tiempo, dijo en voz baja. ¿No lo hicimos? Luego ella desapareció. No desapareció, simplemente se integró nuevamente al campo. El pleyadiano explicó, aquí es por donde pasa la mayoría de la gente, pero pocos avanzan como tú, porque tu mensaje afecta la conciencia colectiva. Más adelante, vi algo enorme en el cielo, una estructura remolinada, en parte tormenta, en parte código. Flotaba como un plano viviente. Ese es el mapa del futuro, me dijo el pleyadiano. Ven, debes ver los puntos de convergencia de la Tierra. Llegamos a lo que solo puedo describir como una cámara hecha de sonido. No era una habitación en ningún sentido físico. Brillaba como música en movimiento. Las paredes palpitaban con colores para los que no tenían nombre. Cada respiro que tomaba revelaba destellos de recuerdos. No el mío, sino el de la humanidad. Era como si la memoria colectiva de la Tierra estuviera almacenada en este lugar sagrado. El ascenso y la caída de cada civilización deja una huella. El Pleiadiano dijo, aquí es donde se sostiene, no por la fuerza, sino por la verdad. Agitó la mano y empezaron a formarse escenas en el aire como hologramas, tribus antiguas rezando a las estrellas, torres de fuego elevándose sobre desiertos, cruces, coronas, circuitos y pantallas. Cada era se superpuso a la siguiente como sedimento. Has estado aquí antes, añadió en voz baja. Fuiste una voz en la Atlántida, un rebelde en Babilonia y un portador de códigos en Jerusalén. No pude procesarlo. ¿Cómo? ¿Por qué yo? Las almas volvieron a hablar, dijo, especialmente ante umbrales críticos. Luego señaló hacia el centro de la habitación. Allí flotaba una esfera de cristal. En su interior, mayo de 2025, vivo, girando, inestable. Esta no es una fecha. Es una alineación, afirmó. La Tierra temblará, no solo física, espiritual y tecnológicamente, una prueba colectiva de alineación o esclavitud. La habitación se oscureció levemente. ¿Y tu papel?, susurró, es recordar esto. Entonces llegó el momento para el que no estaba preparada. El guía pleiadiano me acompañó hacia lo que parecía una enorme red flotante, con hebras brillantes que conectaban puntos a lo largo de la Tierra. Parecía un mapa digital superpuesto con geometría sagrada. Este es el sistema nervioso de su mundo, dijo.
Y está siendo reescrito. Señaló varias intersecciones iluminadas. Algunos eran verdes, otros eran rojo sangre. Estos son puntos potenciales de fractura, lugares donde se pondrá a prueba la conciencia de las masas. Vi Nueva York latir erráticamente, Estambul temblando, Brasil surgiendo en una luz inesperada. No toda la oscuridad está destinada, pero si no se controla, invadirá. Luego se acercó a mayo de 2025. Vi nubes extrañas sobre Europa, un apagón de señal en partes de América del Norte, gente buscando respuestas en el cielo. Algunos celebraron a los falsos salvadores, otros cayeron presa del miedo. ¿Qué lo desencadena? Yo pregunté. Hizo una pausa. Elección. Tecnología. Una señal enviada no por el hombre, sino a través del hombre. No entendí. ¿Qué significa eso? Su mundo está siendo afinado como un instrumento, dijo, y mayo de 2025 es el primer acorde. Me mostró otra posibilidad. Una versión más pequeña y silenciosa de la Tierra. La gente vuelve a cultivar alimentos, se cura, los niños aprenden de las estrellas, no de las pantallas. Ambas cosas son posibles, afirmó. Pero solo uno ganará, me miró. A menos que suficientes humanos despierten para elegir de manera diferente. Mientras estaba frente al mapa del futuro, tratando de absorber el peso de lo que había visto, la atmósfera cambió. El Pleiadian a mi lado dio un paso atrás. Y entonces, detrás de una cortina de vibrantes hilos plateados, surgió otra presencia. Este era diferente, más viejo, más pesado, más allá de lo cósmico. Este ser no brillaba. Irradiaba silencio. Silencio que hablaba más fuerte que el sonido. Llevaba lo que parecía una túnica tejida con la luz de las estrellas y los recuerdos. Y sobre su rostro había un velo plateado, no una tela, sino algo vivo. Un velo que brillaba como un espejo hecho de tiempo. «¿Estás listo?», dijo el ser, su voz antigua, cristalina, sin género, eterna. Soy el observador de los puntos de pivote. Me quedé helado. Mis pensamientos dejaron de funcionar. Su planeta se encuentra en una convergencia en la que ningún mundo sobrevive fácilmente. Es raro que intervengamos. Pero los de su especie, a pesar de su caos, llevan semillas de inteligencia divina. Intenté preguntar quién era, no solo el título. ¿OMS? No somos dioses. Somos los arquitectos del equilibrio. Hemos guiado a otros mundos a través de su colapso. Algunos escucharon, otros no. Luego levantó una mano y el velo plateado se abrió lo suficiente para que pudiera vislumbrar su rostro. No físico sino tejido a partir de miles de millones de almas. Vi a nuestros antepasados en su rostro. Vi profetas, prisioneros, artistas, guerreros, científicos, cada línea de tiempo resonando en sus rasgos. No eres un solo hombre, Daniel. Eres la convergencia en la piel humana. Luego, con emoción, el observador reveló algo que nunca olvidaré. Ahora les mostraré lo que sucede si la Tierra no se desplaza. El mapa del futuro se abrió de par en par como un pergamino viviente, y fui arrastrado hacia él, no para mirar, sino para sentir. El observador del velo plateado me guió sin decir palabra a través de lo que él llamó la línea de fractura. No era un lugar. Fue una línea de tiempo, aguda y violenta, que se ramifica a partir de mayo de 2025. Lo que vi empezó sutilmente. Las plataformas digitales parpadean con información errónea, alimentando la división. Malestar social disfrazado de progreso. Los gobiernos endurecen las leyes invisibles mientras dicen proteger. Personas pegadas a sus pantallas, sin darse cuenta de que sus pensamientos ya no eran los suyos. Esto no es control, explicó el observador. Esto es consentimiento. Rendición silenciosa, pasiva y sonámbula. Vi familias destrozadas por la ideología,
líderes espirituales silenciados, ciudades encerradas en sistemas de vigilancia silenciosos, invisibles pero en todas partes. La línea de fractura se movió rápidamente, devorando líneas de tiempo como un virus devorando la memoria. Y luego vino el evento celeste, un pulso global, invisible a la vista, pero sentido en el sistema nervioso. La gente reportó mareos, confusión, sueños proféticos, pero cuando alguien lo entendió, el sistema se había reiniciado. Se ofrecerá una unidad artificial, afirmó el observador. Pero se basa en el cumplimiento, no en la conciencia. Entonces vi la limpieza. Regiones enteras reestructuradas, no con bombas, sino con algoritmos. Seleccionar poblaciones alejadas de la existencia digital como si nunca hubieran vivido. Su pueblo teme la guerra, dijo. Pero en esta guerra no se utilizarán armas. Se utilizará un acuerdo. Un contrato firmado no con sangre sino con contraseñas. Caí de rodillas. ¿Es esto inevitable? Yo pregunté. No, susurró el observador. Pero es lo predeterminado si no aumenta la conciencia. Después de mostrarme la línea de fractura, el Pleiadian y el observador me llevaron a una cámara hecha de vidrio en movimiento. Cada panel mostraba una versión diferente de mayo de 2025. Cada uno de ellos es una línea de tiempo que se ramifica desde el presente. Algunas eran apagadas, silenciosas, controladas, otras cegadoras, caóticas, ardientes, pero unas pocas, solo unas pocas, brillaban con un tono dorado. Pulsaban como frecuencias de latidos del corazón. Estos son los futuros redimidos, dijo el Pleiadian. Raro, frágil, pero posible. Me mostró la secuencia. Abril de 2025, comienzan los disturbios globales. Los sistemas financieros muestran signos de extrañas fluctuaciones. La gente siente ansiedad sin causa alguna. 5 de mayo de 2025, una rara alineación planetaria desencadena cambios vibratorios. La mayoría de los humanos lo sienten como fatiga, confusión o agitación espiritual. 14 de mayo de 2025, un evento retransmitido. No es un arma, no es un desastre, sino una señal incrustada en los medios globales. Cambia el ritmo neuronal de millones. Aquellos que no están preparados se rinden ante él. Esta señal no es de una sola nación, aclaró el observador. Proviene de una tecnología interdimensional secuestrada por una ambición inconsciente. Le pregunté, ¿qué hace? Desacopla la voluntad. Separa la mente del espíritu. Luego apareció la ventana. 17 al 23 de mayo, ventana de elección de la Tierra. En esos 6 días, la conciencia de masas inclina la balanza. La oración, la conciencia, la quietud e incluso los pequeños actos de valentía, todos contribuyen. Vi a personas encendiendo velas, meditando, diciendo la verdad a multitudes dormidas, y eso importó. Un alma despierta lleva el peso de 1000 almas silenciosas, dijo el Pleiadian. Pero luego me mostró lo que sucede si muchos permanecen ciegos. Las puertas se cerrarán. No para siempre, pero sí lo suficiente como para provocar el colapso. Lo que más me aterrorizó fue esta parte. Esperaba fuego, tormentas, avisos en el cielo. Pero el mayor peligro, normalmente, era el observador que se acercaba y susurraba. Los de tu especie esperan que el final grite. Pero este susurra. Ofrece comodidad, tranquilidad y falsa paz. Vi cómo se desarrollaba mayo de 2025 nuevamente, esta vez a través de los ojos de la persona promedio. Los informes de noticias hablaron sobre actualizaciones de la red de iniciativas de estabilización global. La gente sintió los cambios energéticos pero los descartó como agotamiento, clima o política. Vi a una mujer hojeando su feed, bostezando, sin darse cuenta de que la mitad de sus pensamientos ya no eran suyos. Sus mentes están sintonizadas con el ritmo, explicó el observador. Si el ritmo cambia y no te das cuenta, la melodía ya no te pertenece.
Los niños comenzaron a mostrar signos de aplanamiento emocional. La creatividad se atenuó. La música se volvió mecánica. La fe se convirtió en algoritmos. Y lo más extraño es que la gente sonreía, pero sus ojos estaban vacíos, vidriosos por una especie de sueño que puede durar vidas. Vi iglesias todavía abiertas, templos todavía ocupados, pero ya nadie escuchaba hacia adentro. La oración se había convertido en repetición. La meditación era solo otra aplicación. ¿Qué silencia la voz de Dios? Yo pregunté. Ruido, respondió el observador. Y tu mundo está lleno de eso. Entonces me mostraron la verdad más dura. Para cuando la mayoría se dé cuenta del cambio, ya será su nueva normalidad. Por eso estoy compartiendo esto. Porque si esperas a los titulares, a los líderes o a las explosiones, te lo perderás. La fractura ocurre primero en el interior. Los que la escuchan la sienten. No estás loco. Estás siendo llamado a recordar. Cambiamos de nuevo, no en el espacio, sino en la frecuencia. El mapa del futuro se disolvió y el observador del velo plateado me llevó a lo que parecía un patio de escuela desierto. El viento levantaba polvo sobre el pavimento agrietado y los columpios se balanceaban aunque nadie se sentaba en ellos. No había cadáveres, pero los escuché. Niños llorando, susurrando, cantando canciones de cuna extrañas y entrecortadas. ¿Quiénes son? Pregunté, el dolor en mi pecho era insoportable. Ecos, respondió el observador. No se perdieron físicamente, sino vibratoriamente. De repente, vi sus vidas. Una generación nacida bajo la programación. Pantallas desde que nacen, ruido constante, falta de imaginación. Fueron entrenados para sobrevivir, no para vivir. Programado para desplazarse antes de que pudieran hablar. Y en mayo de 2025, el efecto total de la señal se había producido. No cuestionan, dijo el observador con tristeza. No se rebelan. Solo obedecen a lo que brilla. Me derrumbé porque vi a mi propia sobrina en ese lugar. Su espíritu aún es accesible pero parpadea como una llama moribunda. Hay esperanza, rogué. El observador asintió. Solo si los que te recuerdan eligen convertirse en sus protectores. Los niños dejaron de llorar. Levantaron la vista como si me hubieran escuchado. Y supe que lo que elegí ahora en la tierra tendría eco en su despertar o en su extinción. Dejamos el polvo. Ahora estábamos dentro de lo que solo puedo llamar un mundo espejo. Elegante, metálico, iluminado por suaves resplandores azules. Parecía avanzado, eficiente, pero equivocado. Esta es la línea de tiempo posterior a la elección, dijo el pleyadiano, si el despertar falla. La gente caminaba por los pasillos sonriendo, con aspecto saludable, desconchada, rastreada, contenta. Pero sus pensamientos estaban en silencio. Demasiado silencioso. Sin preguntas, sin lucha, sin examen de conciencia. Creen que son libres, susurró el pleyadiano. Debido a que la jaula está hecha de manera conveniente, sus mentes estaban atadas a una frecuencia ultra alta. No a un dispositivo visible, sino a una red de neuroenlaces. Observé cómo ideas, emociones e incluso recuerdos entraban y salían como flujos de datos. Sin resistencia, sin privacidad. El mayor truco no es el control, dijo el observador, apareciendo de nuevo a mi lado. Fue una esclavitud voluntaria. Vi cómo empezó. Una simple actualización, una nueva aplicación, un asistente de conciencia. Ayudó a la gente a meditar, pensar mejor y dormir más profundamente. Luego empezó a sugerir decisiones. Es más fácil, dijeron. Es seguro. En mayo de 2025, casi el 72% de la población había integrado la tecnología en su ritmo diario, no por la fuerza, sino por miedo a quedarse atrás. Y aquellos que se negaron,
Fueron aislados, burlados, excluidos del comercio y la comunicación. La red no mata, añadió el pleyadiano. Te hace olvidar que alguna vez viviste. Me volví hacia él, temblando. ¿Qué detiene esto? Elección, dijo. Pero debe comenzar antes de la señal. Justo cuando sentí que se había ido toda esperanza, la escena volvió a cambiar. Esta vez subimos a lo que parecía la Tierra de noche, pero desde arriba. Pude ver luces esparcidas por todo el planeta. No luces de la ciudad, luces del alma, conciencia. Estos son los remanentes, dijo el pleyadiano. Los que rechazaron la programación. Eran pocos en número, menos de 1 entre cada 1000. Pero su presencia era fuerte, anclada, arraigada. Los vi viviendo en lugares escondidos, comunidades forestales, santuarios en el desierto, santuarios subterráneos debajo de las principales ciudades. No eran ruidosos. No eran políticos, pero estaban profundamente conectados a través de la oración, la telepatía y la intención. Llevan la verdadera resonancia, explicó el observador. Son los estabilizadores del eje de la Tierra. Cada uno sostenía lo que parecía una esfera brillante en su pecho. No física sino energética, una llama de memoria, de verdad. Los niños nacidos en estos grupos remanentes eran diferentes. Lo recordaron. Tenían sueños de tiempos antiguos, podían leer frecuencias, sanar con intención. Por eso la oscuridad se acelera, añadió el pleyadiano. Porque estos niños amenazan el sistema. Vi a algunos miembros remanentes orando cuando se abrió la ventana de mayo de 2025. Observé sus intenciones extenderse hacia afuera, influyendo en las líneas de tiempo, cambiando las vibraciones locales. Una oración de un alma remanente es más poderosa que 10.000 mentes dormidas, declaró el observador. Y supe que el futuro no estaba perdido. Pero dependería de si esta luz, la vibración del remanente, podría llegar a otros antes de que se sellara la fractura. Ya es hora, dijo el observador. Sin previo aviso, sin demora. Me estaban enviando de regreso. Entré en pánico. No estoy listo. ¿Qué pasa si lo olvido? ¿Qué pasa si no les advierto? El recuerdo quedará sellado en tu vibración, me aseguró. No en tu mente, en tu frecuencia. Lo sabrás. Hablarás. Incluso cuando se burlan de ti. La cámara se desvaneció. Las luces restantes se atenuaron. Sentí que mi alma se comprimía, como si la inmensidad de todo lo que había visto tuviera que exprimirse en algo más pequeño que un grano de arena. Mi cuerpo humano. Luego vino la agonía. Mi pecho explotó con fuego. Estaba de nuevo en el agua. Tosí violentamente, aspirando aire, ahogándome, arañándome hacia la superficie. Unas manos me agarraron. Unas voces gritaban, «Está vivo». Dios mío, ha vuelto. Me desplomé en la orilla, temblando, ciego. Recuerdo a los paramédicos, las preguntas, las máquinas. Pero no pude hablar durante horas. No porque lo haya olvidado, sino porque el lenguaje no es lo suficientemente amplio para lo que vi. Me tomó semanas escribir esto. Incluso ahora, tiemblo cuando presiono enviar porque el mensaje es demasiado urgente para retenerlo. Mayo de 2025 no es solo una fecha. Es un punto de decisión. Y si dormimos mientras lo hacemos, despertaremos en un mundo que ya no reconocemos. Han pasado semanas desde que morí. 3 minutos según los registros del hospital, pero en ese ámbito pasó toda una vida. Y ahora vivo con el eco. Camino por una tienda de comestibles y siento una vibración sutil cuando paso bajo ciertas luces. Paso por un anuncio en línea y sé que esa frase está sentada. Hablo con extraños y a veces sus palabras suenan escritas, como si todavía no estuvieran despiertos. No digo esto con criterio.
Lo digo con dolor porque el velo no se ha cerrado del todo para mí. Todavía escucho la voz del observador en momentos de quietud. Todavía veo destellos de niños en el polvo, especialmente cuando paso por escuelas donde todos están pegados a sus teléfonos. A veces, por la noche, siento como si estuviera flotando entre líneas de tiempo, con un pie en este mundo y el otro todavía atado al mapa. Intenté explicárselo a algunas personas. Algunos ríen, otros asienten con ojos atormentados, como si ellos también hubieran visto algo. Como si hubieran sentido el zumbido debajo de todo lo que cambió en 2020 y supieran que está aumentando nuevamente. La parte más difícil, el silencio. Pensé que una vez que regresara hablaría con valentía, que lo gritaría a los cuatro vientos. Pero lo que descubrí es que esta verdad no exige gritar. Espera como un río bajo el hielo. Se mueve en silencio. Cambia a las personas lentamente, una por una. He conocido a otros que han muerto y han regresado. Y aunque ninguno de nosotros vio exactamente lo mismo, el tono, la urgencia, la advertencia es siempre la misma. No nos dirigimos hacia la perdición. Nos dirigimos hacia una bifurcación. Y no muchos están dispuestos a elegir. Los pleiadianos dijeron que esto sucedería, que la memoria vibraría dentro de mí incluso cuando mi mente consciente comenzara a olvidar. Y lo hace. Todas las noches lo siento. Se acerca mayo y también la señal. Si estás escuchando esto, viendo este vídeo, leyendo estas palabras o sentándote con la piel de gallina sin ningún motivo, déjame decirte esto claramente. Estabas destinado a hacerlo. No estás aquí por accidente. El pleiadiano me dijo algo mientras regresaba a mi cuerpo, algo que nunca había dicho en voz alta hasta ahora. Él dijo, cuando regreses, diles que la clave no es la acción primero. Es la conciencia. Cuando se den cuenta, la acción seguirá. Así que te lo digo ahora, sé consciente, no paranoico, no histérico, consciente. Siente el ritmo de tus días. Observe las actualizaciones que le ofrecen, los atajos, las redefiniciones silenciosas de la libertad que parecen demasiado convenientes. Escuche el lenguaje que adormece, las palabras que alivian su urgencia. Está todo bien. Todo ha vuelto a la normalidad. No necesitas preguntar. Esa es la canción de cuna. El que tocarán justo antes de que termine el turno. Pero tú, no tienes por qué volver a quedarte dormido. Se me mostró que solo se necesita un pequeño resto para sostener la rejilla. Solo unos pocos miles en todo el mundo orando, concentrándose, eligiendo la verdad sobre la tranquilidad. Tú puedes ser uno de ellos. Ya lo eres, o no habrías llegado tan lejos en este mensaje. Mayo de 2025 no es el final. Es la gran pausa, una inhalación universal, y el universo observa para ver. ¿Exhalarás en verdad o en rendición? Si me quedara un respiro para hablar, diría esto. Guarda tu alma. Enseña a tus hijos a sentir lo que es real. Construye tu vibración. Purifica tus intenciones. Aléjate del ruido. Regreso a la quietud. Porque después de mayo, se trazarán las líneas. Y la voz que os guíe no será desde una pantalla. Vendrá desde dentro si lo has mantenido vivo. Soy Daniel Mercer. Morí. Me mostraron el aterrador futuro de la Tierra. Pero también vi la luz escondida en los pocos que eligen el amor, la claridad y el recuerdo divino. Tienes tiempo, pero no mucho. Úselo sabiamente. Algunas noches todavía me despierto jadeando, no por miedo, sino por la abrumadora claridad de que el velo entre los mundos es ahora más delgado que nunca. Se suponía que no debía quedarme. Tu hilo casi se cortó, me dijo el observador. Y aún así, sigo aquí. Todavía me lavo los dientes. Sigo caminando entre multitudes con caras inexpresivas en los supermercados. Sigo revisando correos electrónicos.
Sigo viendo cómo el mundo se tambalea al borde de algo mucho más grande de lo que admitimos. A veces pregunto, ¿por qué yo? Pero ahora veo que nunca se trató de mí. Se trataba del mensaje. Y, sinceramente, creo que también se trata de ti. Porque si este mensaje te llegó a través de algún pergamino extraño o un atracón nocturno o un susurro en tu propia alma, entonces ya comenzó. Estás siendo llamado a volver al recuerdo. Volvamos a la vibración antes de la distracción. Volver a ese santo instinto que tenías cuando eras niño, cuando sabías que el mundo era más de lo que nos decían. La razón por la que sigo aquí es porque necesitas recordar por qué estás aquí. No es para aprobación, ni para éxito, ni para integrarse. Es porque naciste para esta línea de tiempo, esta elección, este cambio. Me dijeron que la Tierra necesita puntos de anclaje. Personas que mantienen la frecuencia original cuando sube la nueva falsa. Gente como tú. No estás loco. No estás roto. Eres uno de los pocos que puede sentir el zumbido del cielo antes de que el resto note que ha cambiado de color. Todavía tienes tiempo. Pero el tiempo no perdona cuando se desperdicia. Cae. Ponte castigado. Ponte a escuchar. Porque no llega la señal. Ya está aquí. Y la división está más cerca de lo que piensas. Soy Daniel Mercer. Morí durante 3 minutos. Pero lo que vi durará conmigo toda la vida. Si todavía estoy aquí y tú sigues leyendo, entonces esto aún no ha terminado. Esto apenas comienza.